Todos, muchas gracias por conectarse hoy en la hora de la sostenibilidad. Hoy tenemos el gusto de tener a Eduardo del Valle, que ya hace bastante tiempo nos ha acompañado en varias charlas y también nos acompañó en el último simposio ambiental que realizamos ya hace 3, 4 años como conferencista. Muchas gracias, Eduardo, por acompañarnos el día de hoy. Bueno, el día de hoy vamos a hablar, o Eduardo les va a hablar sobre la ley de plástico de un solo uso. Como lo venimos manejando siempre, las preguntas las vamos a hacer a través del chat o levantando la mano al finalizar la intervención de Eduardo. Y para comenzar, pues voy a hacer una breve presentación de Eduardo sobre su trayectoria profesional. Entonces, Eduardo es abogado e historiador graduado con honores de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Derecho Administrativo y Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario y tiene una maestría en leyes de la Universidad de McGill en Montreal, Canadá. Cuenta con más de 15 años de experiencia asesorando en derecho ambiental y actualmente es director del área de derecho ambiental corporativo de la firma Allmaster. Eduardo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y te doy la palabra. Bueno, buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias a FENAVI por esta interesante invitación para que hablemos hoy de la ley de plásticos de un solo uso y un poco lo que viene pasando y los desafíos frente a las reglamentaciones que miraremos al final están pendientes por ser emitidas. No sé si me pueden ayudar entonces poniendo la presentación. Espérate, yo intento ponerla acá y si no, pues sí. No, toca que ustedes me ayuden ahí, porfa, con la presentación. Listo, entonces dame un segundo Vale. y revisamos tu presentación. Compartir. Mm, Por favor, me confirman si están viendo mi pantalla, alguno en el Sí, chat. está bien. Sí. Entonces, es modo pantalla completa, ponla. Eso. Listo, súper. Bueno, muchas gracias. Bueno, la idea de esta sesión del día de hoy en la hora de la sostenibilidad es básicamente tratar sobre la ley 2232 del año 2002, más conocida como la ley PUSO. ¿Por qué la ley PUSO? Porque es la ley de plásticos de un solo uso. Como es tan largo el nombre, pues por eso es que se le llama la ley PUSO. Tenemos básicamente una hora, entonces yo voy a tratar de hacer la presentación en 50 minutos y luego miramos 10 minutos al final de preguntas y si obviamente si es necesario extendernos en el tiempo, pues no tenemos ningún problema en extendernos y en revisar el tema. Bien, un poco, siguiente, por favor. Listo. No, el anterior. Vale, este es un poco, de alguna manera, lo que queremos tratar hoy. Son como 5 puntos gruesos y grandes que son los que están asociados a la ley. Y es básicamente cuáles son las consideraciones o premisas que tuvo en cuenta el legislador después de todo este proyecto, que este fue un proyecto de ley promovido por el representante a la Cámara, Juan Carlos Lozada, del Partido Liberal, y que finalmente se convirtió en ley de la República. Entonces vamos a revisar de alguna manera cuáles son esas consideraciones y premisas y que de alguna manera nos orientan en el espíritu de lo que es la ley PUSO o ley de plásticos de un solo uso. Luego vamos a mirar cuáles son los principios que trae la ley y de alguna manera cuál es la relación de los principios, que lo que ocurre comúnmente es que este tipo de normas traen unos principios, pero muchas veces se quedan los principios en eso, en que son principios. Entonces, el usuario o el operador de la norma no sabe muy bien cómo aplicarlos. Oye, ahí dice que el principio de prevención, principio de precaución, bueno, pero eso cómo se come, cómo se entiende, cómo se materializa de cara a la ley. Entonces, la idea es mirar cuáles son esos principios y cómo sería su aplicación. Porque fíjese que la ley es bien particular y es que cita unos principios, pero nunca los desarrolla. Cuando digo no los desarrolla, es que los, los define, los conversa, los señala cuáles son, pero ustedes no los ven en el articulado. O sea, en el articulado no dice, en virtud del principio de prevención, entonces tal cosa. En virtud del principio, no lo ven, digamos, no está expreso
y los principios ahí. Luisa Fernanda pregunta que si estamos compartiendo pantalla. Sí, no sé si todos los demás la están viendo, yo lo estoy viendo. Estamos en el slide de contenido. Por favor, nos confirman a través del chat si Sí, están viendo la presentación. Maura nos confirma que sí. Súper, excelente. Ok, Bien. perfecto. Listo. Entonces, los principios, vamos a ver, están listados, pero no están en el cuerpo desarrollados en sí mismos. No dice, en virtud del principio tal, entonces tiene que hacer esto. Entonces, es un poco cómo empieza uno a utilizar esos principios de cara a las reglas de interpretación. Lo vamos a ver en qué consisten las prohibiciones, porque al final esta ley es una ley de prohibiciones, por así decirlo. Y cuál es el ámbito de aplicación, que ahí es donde hay unas inquietudes recientes un poco a raíz de la reforma tributaria. Entonces hay toda una discusión y es, venga, revisemos el tema porque está el artículo 5 con cuáles son esos plásticos de un solo uso que están prohibidos y que tienen unos regímenes de transición que vamos a mirar, pero hay unas excepciones, entonces estoy en una de las excepciones. En los sectores de producción de alimentos están metidos en buena parte en esas excepciones. Entonces, digamos, vamos a mirar cuál es ese ámbito de aplicación, cuál es ese régimen de transición y finalmente miraremos el régimen de responsabilidad extendida al productor y cuáles son las metas. Bien, siguiente. Bien, estas son de alguna manera las consideraciones. Entonces, aquí hay lo primero que hay que señalar y es esta ley de plásticos de un solo uso, o en adelante me referiré a la ley PUSO, para ser no más sintético. La ley PUSO es una, digamos, es una ley de vanguardia a nivel, digamos, nacional. Yo diría que de alguna manera internacional, de alguna manera también está empezando a marcar un hito, pero no es la única. Me explico. Nosotros tenemos dentro de nuestra firma, digamos, como un centro de investigación y dentro del centro de investigación lo que hemos encontrado es que hay 30 países que hoy ya tienen normas que regulan de alguna manera los plásticos. Es decir, esto no es que al representante o al senador o a la senadora o al presidente o al que sea se le haya ocurrido esta gran novedad. Esto es parte de un movimiento internacional muy fuerte que se está dando y que lo que busca al final del día es proteger los recursos naturales, en particular el recurso natural agua, en particular el recurso natural agua marina. Hay unas serias consideraciones sobre estas mega islas de plásticos, hay unas serias consideraciones sobre los microplásticos, hay unas serias consideraciones a nivel mundial sobre los años que toman los plásticos en descomponerse, hay unas serias, digamos, consideraciones y una gran incertidumbre por lo que vaya a ocurrir con esta producción permanente de plásticos a nivel mundial. Esto no es un problema de Colombia, esto es un problema internacional, es un problema mundial y por eso ya hay 30 países que tienen normas de plásticos. Ahora bien, muchas de esas normas de plásticos, lo que hemos identificado dentro de nuestro centro de investigación, es que se han enfocado preliminarmente, por ejemplo, en bolsas plásticas. Nosotros en bolsas plásticas, antes de la ley ya teníamos una regulación, que es una regulación, digamos, del Ministerio de Ambiente, que es una regulación cuya autoridad competente es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la ANLA. No es una agencia, hay gente que dice la agencia, no es una agencia, es una autoridad, y no es el ANLA, sino la ANLA, y ellos son los encargados de verificar el cumplimiento de la norma de bolsas plásticas. Pero adicionalmente, previo a la expedición de esta ley, también tenemos una norma de empaques y envases, que por supuesto empaques y envases no solamente son plásticos, pueden tener otros elementos. Entonces, digamos que previo a la ley ya habían unas iniciativas muy importantes. Inclusive, desde el punto de vista conceptual a nivel nacional, el Estado colombiano, y de alguna manera esto lo resume muy bien la sentencia C595, perdón, del 2010, en la que dice, mira, es que el Estado colombiano de alguna manera tiene tres roles: un rol regulador, un rol de administrador de recursos y un rol de policía. Obviamente, si usted no cumple las normas ambientales, pues va a tener unas consecuencias que básicamente hoy es lo que es la ley 1333 del 2009. Pero bueno, ya tenemos otro espacio seguramente para hablar de procesos sancionatorios, medidas preventivas, etc. Acá el punto es que Colombia sí ha venido haciendo una distinción por corriente de tipos de residuos.
y esa distinción pues ha llevado a que tengamos planes postconsumo, que son los de plaguicidas, baterías plomo ácido y medicamentos vencidos, parcialmente consumidos o deteriorados. También tiene los planes de recolección selectiva, como son las luminarias, las pilas, los computadores, impresoras y periféricos que hoy en día están cubiertos con las normas de RAES, en fin, llantas. Entonces tiene también unas normas de recolección selectiva, tenemos las normas de bolsas plásticas que mencioné, tenemos las normas de empaques y envases, es decir, hemos venido avanzando por tipología y por corriente de residuo con el fin de alguna manera, buscar la menor generación de residuos y en los que aquellos que son residuos, tratar de meterlos dentro del concepto de la economía circular, tratar de que dé una vuelta, que dé una vuelta, que dé una vuelta. Por supuesto que habrá un momento en el que, un poco siguiendo la tercera ley de las termodinámicas, pues al final habrá algo que definitivamente sí termina siendo desperdicio y que ya hay que enterrarlo porque tiene, no sé, relación o tuvo contacto con ingredientes activos o de residuos peligrosos, etcétera. Pero la idea es reducir la presión sobre los recursos naturales y por lo mismo buscar la mayor eficiencia energética, la mayor eficiencia en el uso de recursos naturales, el uso de los diferentes elementos que resultan de un proceso productivo para que ese residuo no se entienda un residuo, sino como una materia prima que pueda entrar dentro de un proceso, digamos, de recolección o de gestión y que permita generar más bienes y más servicios. Entonces, digamos que la ley puso es importante, pero no es nueva. Es decir, lo que promueve no es nuevo y no es la única, digamos, a nivel mundial. Como les digo, tenemos identificadas 30 tipos de normas diferentes y, digamos, en eso es que estamos trabajando. Ahora, ¿cuáles son las consideraciones de esta ley, de la ley PUSO? La ley PUSO, de alguna manera, dice, mira, aquí hay que buscar el máximo aprovechamiento de los plásticos, ¿sí? No es que sea una ley que prohíba el uso de plásticos. En términos generales y, mejor dicho, cierren las plantas de producción de plásticos, saquen a la gente que trabaja en las fábricas de producción de plásticos a la calle, no, se acabó el trabajo, miren a ver cómo empacan, vayan a buscar todos papel periódico, papel pues de bolsa de papel como de panadería, no. Es una ley, digamos, moderada, fue una ley muy discutida en el Congreso, fue una ley que ha sido criticada por mucha gente, para bien o para mal, me explico, gente que dice que fue muy laxa y otras que dice que pues realmente, mejor dicho, que va a acabar la industria nacional de los plásticos. Yo no lo veo tan extremo. Creo que esos periodos de transición pudieron haber sido más cortos, creo que se pudieron haber incluido otros tipos de plásticos de un solo uso que no fueron considerados, pero creo que para empezar está muy bien, ¿sí? Porque lo que han mostrado los programas postconsumo, los programas de recolección selectiva, los programas de bolsas plásticas, los programas de empaques y desvases, y es que eso es un proceso que no ocurre de un día para otro. Y por lo tanto, pues en el caso de la ley PUSO, pues no es un proceso que va a ocurrir de un día para otro, sobre todo porque de nada me sirve yo tener una ley divina, perfecta, excepcional, si los municipios como primeros encargados de la gestión de los residuos dentro de cada una de sus jurisdicciones no tienen la capacidad de recolección, no tienen la capacidad de almacenamiento, los que producen plásticos, perdón, los que utilizan los plásticos producidos por plantas de plásticos tampoco, digamos, tienen un control de eso. Hay un problema fundamental y material de conciencia de educación ambiental en el país. Entonces, de nada sirve tener una ley que prohíba todo, que básicamente tenga periodos más cortos de usos de plásticos de un solo uso, que hubiera puesto no de 8 sino menos años o no de 2 sino menos años, si al final del día el que va a estar encargado de hacer que la ley sirva en buena parte es del sector productivo, pero sobre todo el usuario. Y entonces de nada me sirve tener unos megaprogramas de recolección si el usuario pues no entiende o no le da la gana de hacerlo, porque muchas veces es que no hay educación, es que no hay capacitación en temas ambientales, es que no, es que no, es que no. Y realmente sí los hay. O sea, uno sí los ve y lo hace el sector productivo y lo hacen las autoridades ambientales. Hemos visto nosotros, digamos, no en calidad ni de abogado, ni de docente, ni ninguna de esas camisetas que normalmente tenemos, sino en calidad de comunidad. Hemos visto, por ejemplo, a autoridades como la CAR de Cundinamarca yendo a los territorios, yendo a las veredas a hacer jornadas de capacitación en educación ambiental. Entonces, digamos, sí lo hay. Ahora,
por qué a pesar de que lo hay no se cumple, hay un tema del arraigo y hay un tema, digamos, de la idiosincrasia que hay que entender y que hay que tratar de transformar. Y eso es un proceso que no ocurre de un momento a otro. Hay unos cambios generacionales importantes que se están dando en el país. De alguna manera, parte de lo que hoy tiene al gobierno nacional pensando en la reforma laboral es un cambio en la pirámide, digamos, de composición social. Entonces, esto está cambiando, pero esos cambios toman tiempo. Esos cambios no es porque una ley lo diga, entonces todo el mundo sale. No, ojalá fuera así de mágico, pero eso no ocurre en ningún país del mundo y menos en Colombia. Pero un poco la filosofía es esa, es buscar el mayor aprovechamiento, buscar el aprovechamiento de lo que se necesite, digamos, para proveer bienes o servicios, sobre todo bienes, porque los servicios también se pueden utilizar ese tipo de elementos, y buscar eso que sea un tema de economía circular, hay un aprovechamiento. También la ley promueve unas alternativas sostenibles, entendiendo que se necesita inversión en ciencia y tecnología y tiene unos capítulos especiales que ya miraremos más adelante. Y es, pues de nada sirve de una ley que prohíba, que restringa, si no hay los mecanismos de conversión tecnológica y buscar alternativas sostenibles. Fíjense, por ejemplo, tenemos una ley de Guadua, tiene que haber una reglamentación y el gobierno, ni el de Duque ni este, han reglamentado. Entonces, uno ve un poco esa paquidermia que lleva a que no haya facilidades para cambios. ¿Sí? No, en Europa ya están utilizando bambú, están utilizando productos de guadua como reemplazo del plástico, ¿sí? Porque allá las legislaciones lo están permitiendo. Y acá seguimos todavía en el proceso de reglamentación. Por supuesto que un proceso de reglamentación toma tiempo. Hay experiencias, por ejemplo, en el Ministerio de Ambiente, como la resolución de RAES, en la que tomó mucho tiempo en hacerse, pero quedó de alguna manera, digamos, no era fácil sacar esa resolución. Tomaron muchos años, un equipo técnico altamente calificado que tiene el Ministerio de Ambiente en eso, y finalmente sacó el producto y estuvo muy bien. Acá lo que necesitamos es acelerar el tema, porque si no, vamos a llegar muy rápido a estos 2 primeros años, ya llevamos básicamente un año, y pues no va a haber opción, digamos, alternativas sostenibles. Y muchas alternativas sostenibles se van a ver bloqueadas por falta de reglamentación. Hay unos temas de bioeconomía, entendemos que la bioeconomía es importante para el actual gobierno nacional y que parte de eso está en el Plan Nacional de Desarrollo, habrá que mirar eso, digamos, cómo se aterriza, pero es interesante. Obviamente, la consideración de la economía circular como parte, ocurre acá, digamos, de alguna manera, como ese compromiso de Colombia de ser parte de la OCDE, y es aquí hay que hacer procesos de economía circular para generar el menor, digamos, enterramiento de residuos en rellenos sanitarios y no el aprovechamiento de los mismos, el cierre de los ciclos y, por supuesto, que acá hay una pieza fundamental que tiene que ver con ciencia y tecnología y es el ecodiseño. Tenemos empaques terciarios, secundarios, primarios y muchas veces uno se pregunta como usuario, como consumidor, oiga, ¿realmente esto era necesario? ¿O realmente tanto empaque o de este grosor o de estos materiales o estas condiciones, inclusive para el sector alimentos o para otros sectores que están excluidos, es necesario? Entonces ahí es donde viene el ecodiseño, buscar los menores sin perder condiciones de inocuidad sanitarias, etcétera, es buscar condiciones en las que se pueda generar diseños que sean mucho más, entre comillas, eco-friendly, con lo que eso signifique, que también hay mucho greenwashing, hay que decirlo, pero que busquen materias, que reutilicen, reincorporen materias, que de alguna manera es lo que promueve esta ley, y que también sean menores, que pese menos, que requiera menos recursos naturales, que utilice mayor material de aprovechamiento que haya sido resultado de otras gestiones. Esas son como las consideraciones sobre las que se planteó la norma. Siguiente, por favor. Bien, acá hay unos principios, que son los principios que motivan de alguna manera la norma. Entonces, como les decía, se listan los principios, se desarrollan tangencialmente los principios, pero ustedes no los ven realmente aplicados en la norma. Es decir, de alguna manera hay unos que están ahí implícitamente, pero hay otros que quedan enlistados, pero uno dice, bueno, ¿y acá qué? Y arranco con los dos primeros, porque a mí me llama mucho la atención que se hubieran incluido estos dos principios, el de principio de precaución y el de prevención. Los principios de precaución y de prevención son antagonistas. Los principios de precaución y de prevención no es o el uno o el otro, no son los dos. ¿Sí? Me explico, y simplemente como para nivelar la información. El principio de precaución es un principio en virtud del cual el Estado dice, no tengo suficiente certeza, digamos que el principio, en principio, perdón, ahí la repetición del término, era ante la ausencia total
de certeza científica, ordeno la suspensión de un proyecto, obra o actividad. Esto fue matizado en sentencia C-232 del 2002, 239 del 2002, en la que básicamente la Corte Constitucional lo matizó y dijo, mire, no es que usted como Estado, como entidades estatales, usted simplemente saque un papel diciendo, principio de precaución, se suspende todo, que ese no es el deber de las cosas. Usted tiene que tener un grado mínimo de certeza o que le lleva esa incertidumbre sobre lo que pueda derivarse en los impactos en la salud humana o en los recursos naturales y que por lo tanto usted de manera precautoria está invocando el principio de precaución. Entonces, fíjese que el principio de precaución es ante la suficiente certeza científica sobre los efectos del uso de una técnica, de una actividad, de un proyecto, obra, de lo que sea, suspendo la actividad. Es el concepto de un principio de precaución. Por el contrario, el principio de prevención es todo lo opuesto, son antagonistas. El principio de prevención es, como yo Estado conozco los efectos y los impactos ambientales derivados de una actividad específica, de un proyecto, de una obra, del uso de un material, entonces yo Estado le digo cómo debe hacerlo. Y ahí es donde aparecen, por ejemplo, los instrumentos. La licencia ambiental, el permiso de ocupación de causa, el permiso de vertimiento, el permiso de aprovechamiento forestal, autorización de aprovechamiento forestal, concesión subterránea, concesión, en fin, todos los instrumentos ambientales, los programas de empaques y envases y empaques, los programas de bolsas plásticas, los programas postconsumo, los programas de recolección selectiva. Esos son justamente la aplicación material del principio de prevención. Es, yo Estado conozco, entiendo que vivimos de alguna manera en una sociedad de riesgo. Entiendo el efecto de usar unos recursos, de unos residuos o unos recursos naturales o unos materiales, pero yo también, Estado, sé cómo se maneja. Entonces, fíjense que en el principio de precaución no tengo certeza real de qué es lo que pueda pasar y por lo tanto suspendo. En cambio, el principio de prevención es lo contrario. Sé y como sé, entonces lo autorizo bajo unos términos y condiciones. Por eso llama la atención que los dos principios se hayan incluido en la ley. Voy a explicar un poco cómo funciona esto con un caso, digamos, de la vida real, que es el caso del fracking, que hoy, digamos, hay una posición política, pero al margen de la posición política, digamos que hubo una discusión jurídico-técnica en el caso del fracking. El Ministerio de Minas y Energía expidió en su momento unos actos administrativos mediante los cuales habría la posibilidad de utilizar la técnica del fracking, es la técnica de fracturamiento hidráulico para la explotación de yacimientos no convencionales en hidrocarburos. Y como resultado de eso, unos ciudadanos presentaron una acción de nulidad ante el Consejo de Estado digamos, cuestionando la norma del Ministerio de Minas e invocaron el principio de precaución. ¿Qué hizo el Consejo de Estado? El Consejo de Estado, cuando admite la acción, dice, uy, venga, aquí me están pidiendo como medida cautelar que yo suspenda el acto administrativo que daría posibilidad del desarrollo de proyectos con fracturamiento hidráulico, de proyectos de yacimientos no convencionales. Entonces el Consejo de Estado dice, oiga, suspendo eso, pero yo no me puedo quedar totalmente en la incertidumbre. Es decir, sí invoco el principio de precaución, pero fíjese lo interesante el caso del fracking. El Consejo de Estado dijo, sí, tiene sentido. Aquí realmente en Colombia nunca se ha hecho un piloto, nunca se ha hecho nada de fracking. Hay fracturamiento sí hay en los convencionales, en los yacimientos convencionales, pero no en los no convencionales. Entonces, digamos, sí tiene sentido de alguna manera invocar el principio de precaución, pero el Consejo de Estado dijo, pero venga, aquí necesitamos avanzar en el entendimiento del problema técnico y jurídico y por lo tanto debemos migrar al principio de prevención. Y por eso es que el Consejo de Estado dice, mire, suspende de manera general, pero hágase llamar a una comisión de expertos, etcétera. Al final digo, hágase por lo menos 2 pilotos. Y con base en estos 2 pilotos, habrá que tomar una decisión informada con el conocimiento de si se va a desarrollar este tipo de proyectos o no se va a desarrollar. Y ahí vino después la expedición de los términos de referencia para las licencias ambientales para los proyectos pilotos de fracturamiento con uso de fracturamiento hidráulico en proyectos no convencionales. Hubo una que alcanzó a ser otorgada, otra quedó suspendida por unos temas de consulta previa, y bueno, y luego hubo cambio de gobierno y ahora pues tenemos un proyecto de norma que busca prohibir el fracking. Pero esto, digamos, ya es un tema de política, pero finalmente, digamos, nunca pudimos avanzar en esa transición del principio de precaución al principio de prevención. Por eso es que llama la atención que esta norma haya invocado los dos principios, porque entonces cuestiona de alguna manera la filosofía de la norma, ¿esta es una norma o el principio de precaución? O por el contrario, no. Sí conocemos los efectos de los plásticos y los microplásticos en la salud, en los ríos, en los animales, en los recursos naturales, en las aguas marinas, y por lo tanto, bajo el principio de prevención, es que vamos a prohibir eso. ¿Sí? Entonces, fíjese que por eso cuando uno invoca principios, pues tiene que en la técnica legislativa tiene que ser muy cuidadoso, es
invóquelos, pero úselos o explíqueme por qué los está invocando. Y aquí están, digamos, los dos que son de alguna manera antagonistas. Bien. El principio de progresividad es un principio internacional de derecho ambiental que está de alguna manera, muchas veces en la literatura, a veces dicen que son diferentes, a veces los toman como igual, sobre todo en la doctrina internacional, dice que el principio de progresividad es igual que el principio de gradualidad, ¿sí? Aquí no hablaban de gradualidad, acá hablaban de progresividad y es que cuando yo voy a hacer un cambio en el ordenamiento, bajo el principio de progresividad, debe ser, como su nombre lo indica, progresivo. No puede ser de la noche a la mañana, porque eso, digamos que si bien promueve la protección de los recursos naturales, pues también tiene que tener en cuenta que esas normas tienen unos efectos sociales y económicos importantes. Acá el principio de progresividad, uno está listado, digamos que uno sí lo ve aplicado en la norma cuando refiere la progresividad es de 2 años y de 8 años según el tipo de plástico de un solo uso. El otro es el principio de responsabilidad compartida. Este es un principio también muy importante porque es un principio donde, que de alguna manera está asociado con el REP, con el principio de responsabilidad extendida del productor, y es usted, lo que pasa es que acá es compartida entre los diferentes usuarios, ¿no? Entonces es entre el productor de plástico, entre el cliente, el productor de plástico que necesita el plástico para presentar sus productos y el usuario o consumidor final, sea natural, o sea empresa, o sea organización o entidad estatal, todos de alguna manera van a tener una responsabilidad compartida en la gestión. Entonces, por eso se le ponen unas cargas y por eso es que se necesita que esté la norma y hay unas fechas y hay unos porcentajes de aprovechamiento y va a haber una reglamentación. Hay más de 15 artículos que tienen que ser reglamentados. Entonces, mientras no se reglamenten, de alguna manera va a estar difícil la aplicación real, digamos, de la ley. Y el tiempo va avanzando muy rápido y lo que puede pasar es que cuando pase la primera transición de los 2 años ni siquiera haya normas. Entonces, eso es parte, digamos, de lo que hay que revisar. El principio de responsabilidad extendida del productor no se lo inventa esta norma, ya lo tenemos, digamos, en la legislación en varias normas. En principio y en particular, la primera norma, puede que no sea la primera, porque, digamos, sí hay unos antecedentes en el Código de Recursos Naturales, pero hoy, como lo vemos hoy en día, es más desde el punto de vista de los residuos peligrosos, donde aparece el concepto de responsabilidad extendida del productor. Obviamente, si ustedes ven las normas de programas de recolección selectiva, refieren al artículo 38 del Código de Recursos Naturales como de alguna manera un símil con responsabilidad extendida del productor, pero básicamente, palabras más, palabras menos, es la responsabilidad que tiene quien produce bienes de alguna manera garantizar, más allá de que tenga la capacidad de la custodia de lo que resulte del residuo del bien que fue suministrado a un usuario final o a un cliente, de hacerse responsable por la gestión de ese residuo. Que acá la responsabilidad, digamos, lo que buscan estas normas no es que se entierre en rellenos sanitarios que no tienen ningún sentido, sino que se reincorpore dentro de las lógicas de la economía circular. Y el principio indubio pro natura es un principio muy importante a nivel internacional, que es, ante la duda, absténgase a favor de la naturaleza. ¿Sí? Es decir, ante la duda, por eso indubio pro natura, es ante la duda de un efecto que se pueda causar, pues tome la decisión que mejor favorezca a la naturaleza. Esos son los principios que invoca la norma. Siguiente, por favor. Bien, entonces trae unas prohibiciones expresas la norma. Dice, prohibir, introducir al mercado, comercializar y distribuir los plásticos de un solo uso. Ya ahorita vamos a ver cuáles son esos plásticos de un solo uso. Entonces, digamos que si es una ley de prohibición, pero es una prohibición que, como dice acá abajo en el slide, tiene una sustitución gradual y progresiva. Ahora, ya lo veremos, si bien hay una gradualidad, lo que buscan esas gradualidades por lo general es acabar el stock, acabar los inventarios. Lo que está pasando acá es totalmente contrario y es que aquí la gradualidad no está cambiando, no busca reducir y consumir y utilizar los inventarios y los stocks o las producciones que venían ya, digamos, en camino, sino que acá seguimos produciendo plástico hoy en día en el país sin pensar en esto, entre otras porque no hay reglamentaciones, entonces pues las empresas tampoco pueden parar la prestación de sus bienes y servicios si no tienen otras alternativas. Pero digamos que lo que va a ocurrir es que va a llegar muy rápidamente esos primeros momentos de los primeros 2 años que van a salir una cantidad de plásticos de un solo uso y habrá unos con los que la gente aprenderá a convivir y habrá otros que no tendrán todavía sustitutos. Pero la prohibición es esa, usted no puede introducir al mercado nacional, usted no puede comercializar ni distribuir ningún producto que tenga esos plásticos de un solo uso. Siguiente.
¿Cuáles son entonces, en este slide y en el siguiente vamos a ver cuáles son esos plásticos que no pueden ser utilizados? Entonces, las bolsas en punto de pago. Esto, digamos, como lo explicábamos, acá hay una cosa importante y es que la norma habla de bolsas en punto de pago de manera general. Fíjese que aquí hay una gran evolución en la norma, porque las bolsas plásticas, como hoy las conocemos, sí tienen una norma, pero es una norma que está asociada a unos umbrales específicos. Entonces, por ejemplo, dice a grandes superficies. Por ejemplo, dicen a aquellos establecimientos de comercio que tengan más de X número de metros cuadrados. Ya aquí no, ya aquí la ley es, llámese gran superficie, llámese gran farmacia, gran droguería, gran establecimiento de comercio, o llámese microtienda de barrio, llámese microempresa de empanadas, microempresa de huevos, de pollos, de galletas de Navidad, de lo que sea. Cuando usted vaya a entregarle a alguien en punto de pago, porque tiene usted un punto de pago específico, un local de una tienda donde usted atiende, usted no va a poder dar bolsas de plástico. Mira a ver cómo va a utilizar o de cartón o de tela o de papel, pero plástico, digamos, ya queda totalmente prohibido. Hoy por eso todavía hay muchos lugares donde uno le entregan pequeñas bolsas plásticas, inclusive a pesar de que la norma estableció unos fuelles y unos números mínimos de bolsas de menos de 30 centímetros con resistencias de X número de kilos, pero muchas veces usted va a la miscelánea, a la farmacia, a pequeños puntos distribuidos a lo largo y ancho del país y le siguen dando bolsas chiquitas para comprarse cualquier cosa. En la industria avícola, pues eso sí que es normal. Fíjese que muchas veces usted va, por ejemplo, a una tienda de pueblo o inclusive en las ciudades a las tiendas, digamos, pequeñas, y a usted no le venden una cubeta de huevos. Usted si quiere comprar 2 huevos, le dan 2 huevos y siempre se lo mete en una pequeña bolsita, ¿sí? O 3 huevos o 4 huevos y usted se va con sus 3 o 4 huevos. Entre otras porque hay unos hábitos de consumo y hay unas lógicas económicas que muchas veces no permite que una persona pueda comprar la cubeta de 12 huevos, sino comprar los 2, 3 huevos que necesita. Entonces, por ejemplo, estos plásticos que se le meten en esos puntos de bolsa, esos muchas veces, digamos van a estar ahí fuera. Otra son las bolsas de empaques de periódicos y revistas. Bueno, eso creo que más allá de la norma, los periódicos y revistas pues van a salir del mercado por la digitalización. No es que no vaya a haber, hoy en día casi todo es digital. Entonces, digamos que creo que aquí va a ser más rápido el cambio tecnológico que el cambio en el usuario al que le meten el periódico del domingo, el periódico todos los días en un plástico. Otra, la bolsa de empaque de factura, eso es increíble que eso ocurra. Yo, de hecho, bueno, tenía una por acá a la mano, que le meten a una. Hoy en día hablamos de facturación electrónica, ¿cierto? Que eso es todo un tema. Entonces, si la factura es electrónica y uno le tiene que mandar la factura, pues en el PDF, pero con el archivo XML, como para qué le tienen que imprimir la factura y meterse en una bolsa, ¿no? Eso no tiene ningún sentido, pero ahí está en la prohibición. Bolsa de empaque de lavandería, ahí no se quiere hacer el sector textil industrial de lavanderías o las pequeñas lavanderías barriales, que normalmente todo meten en plásticos, tendrán que buscar una solución para eso. Los rollos de bolsas vacías también, la contención de líquidos no preenvasados, esos que vienen en plásticos tampoco se va a poder utilizar. Los platos, bandejas, cuchillos, tenedores, cucharas, guantes, vasos para comer, para la fiesta infantil o cuando usted va a un almacén, un restaurante de pollos y le dan unos guantes, todo eso tiene que desaparecer. Los mezcladores y pitillos para las bebidas también tiene que desaparecer. Los soportes de plásticos para las bombas para inflar, que es ese tubo blanco y que tiene como una cabecita en donde va la bomba inflada, también tiene que desaparecer. Siguiente. Los confetis, manteles y serpentinas para todas las fiestas de cumpleaños o de aniversario o para la despedida de soltero, de soltera o cualquier tipo de reunión donde se usan este tipo de plásticos tienen que desaparecer. Los envases o empaques recipientes para contener, llevar alimentos o comidas no preenvasados. Ahí el concepto es no preenvasado. También los envases o empaques de los domicilios en plásticos tienen que desaparecer. Recuerden ustedes que, y ahí esto es un poco rezago, bueno, lo interesante de esta ley, ya veremos, tiene un artículo COVID, ¿no? Yo le llamo artículo COVID y es, antes de la pandemia, cuando la gente pedía domicilio, pues le llegaba no sé, por ejemplo, muchas veces en la bolsa de papel, dentro de ahí el domicilio.
con la pandemia entonces venía la bolsa de papel y la bolsa de papel dentro de un plástico. Esos plásticos también tienen que desaparecer. Las láminas para servir, empacar, envolver o separar alimentos de consumo inmediato, es decir, no preenvasados, tienen que desaparecer. Los soportes de plásticos de los copitos de algodón, ¿sí? Los copitos, sí, los copitos, pues habrá que reemplazar esos plásticos azules o rosados que se producen para los copitos, que son usados a nivel doméstico, pero también a nivel de salud, a nivel sanitario, van a tener que desaparecer. Los mangos para los hilos dentales o los portahilos dentales de uso, esas cajitas que vienen todos estos rollos con la parte del mango, tiene que desaparecer. Empaques o envases empaques o envases o cualquier recipiente empleado para la comercialización y consumo final de frutas, verduras. Bueno, esto ustedes han visto a cada rato en redes sociales que muestran, no sé, un par de bananos metidos en un icopor con un plástico, o una granadilla metida con un plástico, una granadilla, sacan la granadilla, sacan lo que uno se come la granadilla y lo ponen dentro de un plástico. Todos esos plásticos tienen que desaparecer. Etiquetas, adhesivos de cualquier distinto que se fije a los vegetales, el puntico de la finca en la que se hizo el vegetal o el alimento, todo eso debe desaparecer. Y quiero llamar la atención lo que pusimos abajo del slide, que dice, hay una prohibición de los plásticos oxodegradables, que son aquellos materiales plásticos que se incluyen ahí, aditivos los cuales mediante oxidación provocan la fragmentación de material plástico en microfragmentos o descomposición química. Esos, aunque no está en el artículo 5, que es está por allá en el artículo 12 o 14, también tiene una prohibición. Siguiente. Bien. Bueno, ahora, exclusiones. Acá digamos que subrayé en verde la que nos convoque, digamos, de alguna manera acá en el foro en el que estamos, pero lo que ustedes ven en la norma es que la norma dice, todos esos que leímos tienen que desaparecer. ¿En cuándo? Entre 2 y 8 años, que ahorita les muestro en los siguientes slides cuándo. Pero acá hay unas exclusiones, que esas exclusiones fueron las que fueron principalmente objeto de debate. Claro, el sector industrial que estaba preocupado por los que quedaron metidos, obviamente hicieron toda su gestión y lobby y gestión tal, pero finalmente quedaron ahí en la prohibición, pero parte de la discusión era, venga, como todo en la vida hay excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? ¿Cuáles son las excepciones acá? Cuando son con propósitos médicos por razones de asepsia o higiene, entonces ahí uno dice, bueno, entonces espérese un segundo. Con los copitos. Entonces, los copitos quedaron excluidos, pero si el copito lo necesito, por ejemplo, para aplicarle un medicamento a un animal o para aplicarle algo a una persona, entonces están o no excluidos. Entonces empiezan las preguntas, empiezan los desafíos en la aplicación práctica. Los cuchillos plásticos o cosas que puedan ser utilizadas, por ejemplo, por razones de asepsia o temas médicos. ¿Están excluidos o no están excluidos? Claro, acá a propósitos médicos, por ejemplo, uno diría una jeringa, ¿cierto? Una jeringa es un plástico de un solo uso, que pues sí creo que nadie discutiría en eso. Ahora, habrá que ver hasta qué punto, digamos, eso, digamos, irá evolucionando. Pero ahí, por ejemplo, una jeringa es un buen ejemplo de un plástico de un solo uso, porque una jeringa se usa una única vez y luego ya sale, que por razones de asepsia o higiene, digamos, no puede quedar, no tiene un sustituto en este momento y por eso queda por fuera. Contener productos químicos que presenten riesgo para la salud humana y la manipulación. Claro, digamos, el plástico lo que ha mostrado es que tiene unas bondades para garantizar esa falta de permeabilidad y falta de contacto y que pueda afectar otras cosas y que, por ejemplo, los vuelva a sustancias peligrosas, termine contaminando otras, entendido. Contener y conservar alimentos líquidos, bebidas de origen animal, así como alimentos, insumos húmedos, elaborados, preelaborados, siempre y cuando, dice la norma, sea por condiciones de asepsia o de inocuidad. Y aquí hay una gran discusión porque uno dice, bueno, entonces, básicamente, en términos generales, buena parte de la producción de alimentos queda ahí metida, pero entonces, ¿cómo garantizo yo que yo sí estoy en la exclusión? ¿Cómo obtengo yo el certificado de la exclusión? ¿Cómo voy ante el INVIMA, voy ante la autoridad sanitaria municipal o departamental, voy ante la autoridad ambiental o simplemente con una mera manifestación mía de buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de producción es suficiente? ¿Quién dice que por tal producto sí o tal producto no? Ahí es donde están dando en este momento, digamos, el debate. Es hasta qué punto, qué implica o en qué caso
cuál es el concepto de acepción de iniquidad, dónde está regulado para cada uno de los diferentes sectores y sobre esa base qué puedo hacer, qué puedo usar o qué no puedo usar, ¿sí? Y esto no solamente piénsenlo en alimentos, aquí pues está, digamos, referido a alimentos, pero muchas cosas pueden ser temas o de salud humana, o de higiene humana, o de salud animal, o de higiene animal. También hay unas dudas, digamos, sobre esas consideraciones, que es el siguiente: fines específicos que por razones de higiene o salud es necesario generar esos plásticos, no tienen sustitutos y es necesario mantenerlo porque no hay otra forma en este momento. Claro, está la ley, es posible que con el avance de la tecnología, un poco en la línea de la sentencia C595 del 2010 que les mencioné, esta ley tenga que ser revisada más adelante, pero hoy esto es una exclusión. Cuando se prestan en los servicios que brindan asistencia médica para el uso por parte con personas de discapacidad, también esos productos quedan por fuera del régimen. Los plásticos cuyos sustitutos tengan un mayor impacto ambiental o humano mayor. Que creo que es la excepción default que muchas empresas van a utilizar. Y van a decir, mire, es que aquí sí hay sustitutos, porque la primera pregunta en una matriz de decisión es, sobre este plástico de un solo uso que está obligado a salir del mercado vía artículo 5, ¿hay o no sustitutos? ¿Cierto? Entonces, si la respuesta es no, entonces, bueno, es una línea de análisis. Si la respuesta es sí, la siguiente pregunta será, ¿genera un mayor impacto ambiental o humano ese sustituto? ¿Lograr obtener este sustituto? ¿O es mejor seguir utilizando el plástico? Entonces, este va a ser el default por el que muchos artículos van a terminar ahí metidos. Y es, mire, y además, ¿quién va a decir hasta qué punto? Y por eso que necesitamos reglamentación, que el impacto es mayor. ¿Cuáles son los términos de referencia? ¿Cuáles son los criterios para decir que el impacto es mayor? Voy a inventar un ejemplo absurdo como para poder ilustrar el tema. Fiestas infantiles, cubiertos, cuchillos. ¿Qué pasa si una empresa que produce cubiertos y cuchillos para fiestas infantiles dice, mire, tengo un estudio realizado por la Universidad X, fuera del país o dentro del país, la que sea, en la que dice que en una matriz multicriterio, haciendo un análisis de costos, de impactos ambientales, de recursos naturales, de uso de aguas, de suelos, de aire, de recurso forestal, hay un mayor impacto si yo reemplazo todos los cubiertos por cubiertos de madera o por cubiertos de metal. Entonces, el sustituto tiene un impacto mayor que este. Déjeme y sigo produciendo los cubiertos de plástico. Esas son las discusiones que se empiezan a dar y por las que ya nos empiezan a preguntar es, ¿y con qué términos de referencia haría yo el estudio? Hombre, no hay. Le toca proponer. ¿Y ante quién lo presento? ¿Ante la corporación de mi jurisdicción? ¿Ante el Ministerio de Ambiente? ¿Ante la ANLA? ¿Ante quién voy a dar la discusión? ¿Ante la DIAN? Porque también hay acá un tema de un impuesto con base en la reforma tributaria. ¿Ante quién voy a hacer eso? Ahí hay una discusión. Empaques o envases de los productos tomados en consideración por el DANE y que afectan el IPC o la canasta familiar. Se vuelve una exclusión que termina siendo default para algunos productos. Empacar envases de residuos peligrosos, bueno, digamos que esos plásticos o esas bolsas que necesitamos, pues las vamos a, digamos, a dejar en la exclusión. Y fíjese que parte un poco en esa línea de bolsas plásticas de entrega en puntos. Es un poco curioso cómo funciona, digamos, la filosofía de esto es, no me pueden entregar bolsas en puntos de venta, pero el sistema público de aseo funciona con bolsas plásticas y la mayoría de las personas lo que hace es que usa como bolsas plásticas las que dan en los puntos de venta. ¿Sí? Las personas que tienen limitados recursos en el país no salen a comprar bolsas, la verde, la azul, la negra, no. La gente utiliza las bolsas que le entregan los puntos de pago. Claro, ya hay digamos, hay unas composiciones, digamos, sociales dentro de la población colombiana en la que dentro de su rubro de mercado incluye comprar la bolsa blanca, comprar la bolsa negra, comprar la bolsa verde, ¿cierto? Y hay una población que tiene eso dentro de su rubro del mercado. Hay que comprar esas bolsas. Pero para una persona que se gana el salario mínimo, para una persona que es el único ingreso de una familia, para una persona en la que tiene que decidir entre comprar las bolsas para prestar los alimentos, los residuos al sistema público de aseo,
su insumo de bolsas para sacar el sistema público de aseo, así no cumple el código de colores, que es otra discusión, son las bolsas de los puntos de pago. Entonces, ahí hay una discusión. Entonces, ¿será que dentro de eso es parte de lo que habla el IPC? ¿O el tema del DANE? O que entonces, o puedo, sí puedo sacar, puedo comprar bolsas, pero ¿cuáles serían las bolsas para los residuos peligrosos? ¿Será que eso es necesario que haya un proceso de reglamentación para unos mínimos? No es lo mismo las pequeñas generaciones de residuos peligrosos. Y es que muchas veces se cree que es que el residuo peligroso es un residuo que es generado ya por la minera, por la empresa petrolera, por el sector industrial, por la planta de producción, no sé, sí, la planta de producción de algunas de las personas, digamos, que puedan ser parte del fenómeno. No, todo el mundo genera residuos peligrosos. Todos en las casas se generan residuos peligrosos. Bueno, productos fabricados con 100% materia prima plástica reciclada proveniente de material postconsumo nacional, eso estaría, digamos, también en la excepción, y pitillos adheridos en envases hasta de 3.000 mililitros. Ahora, dentro, por ejemplo, ¿qué ha ocurrido con el tema de bolsas plásticas y de plásticos y de sustitutos? Hoy ya hay empresas en Colombia que han venido desarrollando tecnología y productos que vienen, que no son plásticos de los que refiere la ley, se ven como plásticos, pero en realidad son biodegradables. Muchos son hechos, por ejemplo, con material proveniente de maíz. Esos, por ejemplo, que ya los están entregando a algunas grandes superficies o algunas empresas que tienen tiendas, ellos, por ejemplo, ya le están pidiendo a la ANLA que les cierre su plan de bolsas y empaques, perdón, su plan de bolsas plásticas, porque tiene un sustituto que no tiene los componentes que son considerados como plásticos para efecto de la aplicación, digamos, de la norma. Siguiente. Bien, estos son acá, digamos, de manera muy colorida, fácil, cuáles son los tiempos. Entonces, un poco en línea con el principio de, bueno, y yo había dicho que 50 minutos, pero creo que nos va a tocar irnos un poquito más, porque nos falta un poquito de material. Y son las No te 8:52. preocupes, Eduardo. Listo. Entonces, los plazos los tenemos en código de colores. Azul, 2 años, verde, 8 años. ¿Eso qué significa? Son 2 años, dice, a partir de la publicación de la ley. La ley es del 7 de julio del año pasado y fue publicada el 8 de julio. Es decir, a partir del 8 de julio tenemos 2 años. Es decir, que al 7 de julio, porque siempre que cuenten términos legales, tienen que hacerlo hasta el día anterior porque es hasta las 12 de la noche. Entonces, si yo publiqué la ley el 8 de julio del 2022, significa que yo puedo entregar bolsas de puntos de plástico en bolsas en puntos de pago hasta el 7 de julio del 2024. Es decir, prepárense de una vez para que en ninguna parte del país, según la ley, ¿no? Habrá que ver la aplicación práctica, cómo funcionará esto, a partir del 8 de julio del 2024 a las 12:01 de la mañana, no le van a volver a entregar una sola bolsa plástica en puntos de pago. Lo mismo con bolsas de periódicos, empaque, lavandería, rollos, tal. Y en cambio, fíjense el tema de lo que hablamos de cucharas, vasos, guantes, cuchillos, tenedores, les dieron 8 años. Eso ha sido muy criticado, obviamente, por un sector ambientalista duro que hay, digamos, en el país. Sí, pero ¿cómo así que 8 años para cubiertos? ¿Cómo así que 8 años para tenedores? 8 años en un tiempo. ¿De dónde salieron los 8 años? Básicamente eso fue una decisión política y no hay un insumo técnico, nadie hizo un estudio, un análisis específico donde diga, es que en este momento hay en stock de producción tantos miles de millones de kilos o números de toneladas de tenedores y hay una proyección y entonces la planta de producción, hay una planta de producción que se dedica solo a hacer tenedores plásticos y entonces dejaría sin empleo a tantas personas y entonces resulta que esos empleados hay 20 que están ya por jubilarse, se jubilarían. No, nada de eso, es simplemente una fecha, lo mismo que lo de los 2 años. Eso fue un acuerdo en discusión en el Congreso, pero no hay un componente técnico que ha dicho es que tiene que ser 2 años, o porque no fue 1 año, o año y medio, o 3 años, o porque no fueron 5 o 7 años. Son 2 u 8 años. Siguiente. Aquí están los otros, que son todos los otros que mencionamos, donde también tiene el tema de los 2 años y los 8 años. Entonces, como ven, de todo el universo de los plásticos de un solo uso que quedan prohibidos a nivel nacional para poner el mercado, para distribuir o comercializar productos, la mayoría quedaron por 8 años. Son muy pocos los que quedaron por 2 años, ¿sí? La mayoría quedaron por 8 años. Siguiente. Bien, hay un artículo muy interesante, realmente que vale la pena revisarlo, que es el que dice, bueno, ¿cuál es la política nacional? Y es
Entendemos que hay un tema de prohibición, entendemos que hay un tema de gradualidad, entendemos que hay unas excepciones, pero eso no significa que no tenga que haber una política nacional. Y lo que dice es que tiene que haber una política nacional que en teoría debería estar en construcción, que debe buscar la reducción de la producción de plásticos de un solo uso, la reducción del consumo de esos plásticos de un solo uso, en cuyo caso las alternativas de refil se vuelven supremamente importantes y necesarias. Ya hay refil en el sector, en algunos sectores de alimentos, por ejemplo en granos, y que siempre lo ha habido, sí, siempre lo ha habido en realidad, desde las plazas públicas, las plazas de mercado. Eso es, realmente ese es un medio refil, por así llamarlo. Pero aquí ya la pregunta es, dentro de la economía circular y dentro de la sostenibilidad, bueno, ¿qué otros sectores hay que meterlos dentro del refil? Ejemplo, ¿qué va a pasar? Digamos, esto no quedó dentro, estaría de alguna manera dentro de la exclusión. Los aceites de carros vienen en plásticos de un solo uso. Y alguien dirá, bueno, pero esos aceites, esos plásticos pueden ser peligrosos y se deben gestionar como residuos peligrosos. Ok, ¿será que sí? ¿Será que no? Claro, porque tiene trazas de hidrocarburos y traería dentro de la categoría Y9, entonces sería un residuo peligroso. Ok, pero fíjese que lo que busca la política nacional no es que los que quedan por fuera de la exclusión no hagan nada por mejorar, ¿sí? No, la política nacional es al revés, es, por ejemplo, en lo que estamos diciendo, en aceites de carros o de motos o de guadañas o de motosierras, ¿sí? Tiene que empezar a pensarse en un refil. ¿Por qué no puedo llegar yo a las estaciones de servicio en donde hay todo un sistema de, literal, de refil de gasolina, ¿sí? Con unos temas de pesos y medidas, y por qué no puedo encontrar yo un stand de refil de aceite para carro, ¿sí? Sin que se afecte la calidad, la idoneidad, digamos, del producto. Porque no puedo llegar yo con un tarro usado del mismo aceite que ya había comprado y hacer mi refil. Lo mismo va a pasar con otro tipo de industrias. ¿Sí? Y es que aquí el que no piense en eso, lo más probable es que primero, antes que la política nacional y que la ley, el que lo va a sancionar es el mercado, ¿sí? Porque estamos en un cambio generacional donde el mercado es el que va a mandar. Ya manda, siempre ha mandado, pero va a mandar mucho más. Las nuevas generaciones ya piensan en eso, ¿sí? Claro, hay un sector de la economía del país y una población de la economía en donde por más conciencia ambiental que haya, hay una limitación económica. ¿Sí? Y esa limitación económica no le permite hacer decisiones libres de consumo. Pero sí hay un sector de la población que no tiene esas restricciones económicas y sí toma decisiones de consumo. Por lo tanto, con independencia del sector de la población, del nicho de mercado, de la industria al que usted se está refiriendo, el que no se monte en esto de la sostenibilidad, en pensar en el refil, el que no se monte en revisar cómo puedo reducir el plástico, en reducir la cantidad de materia prima, en reutilizar materia prima aprovechable, para irme a la excepción, justamente, para estar en los 100% del reaprovechable, el mercado lo va a sancionar. La política nacional también dice hay que buscar acciones efectivas encaminadas a la gestión integral de los plásticos y que quede dentro de la economía circular, a la sustitución, pero es que la sustitución para eso necesita ciencia y tecnología, y ciencia y tecnología no es únicamente pagarle a personas que tengan un PhD en producción ecosostenible o en ecodiseño, no. Claro, eso es importantísimo porque alguien tiene que hacer esos diseños y esos empaques y que cumpla con condiciones de idoneidad sanitaria y tal. Pero la sustitución es, ¿y quién va a producir eso en el país? Y tenemos, ¿cuánto vale montar una planta que haga ese sustituto? ¿Y hay unos beneficios tributarios para esas plantas que van a hacer esos sustitutos o no? Porque es que si no, si sigue siendo más barato hacerlo uno o lo otro, vamos a tener una ley divina, pero una aplicación, digamos, muy reducida. Y lo que dice la política nacional es que requiere un plan de acción que tiene que ser construido por el gobierno nacional y los diferentes actores. Siguiente. Bien, ¿qué debe decir ese plan de acción? Tiene que tener estos elementos, son los más relevantes sin perjuicio de los otros que están en la norma. Un modelo de economía circular. Ahora, ese modelo de economía circular, construir ese plan de acción no va a ser fácil, porque es que un modelo de economía, hablar de economía circular realmente como de economía circular, pues es fácil, pero aterrícelo es dificilísimo porque todas las industrias son diferentes, porque todos los productos son diferentes, porque las condiciones sanitarias son diferentes. Es decir, un modelo de economía circular puede que tenga unos componentes generales nacionales, pero necesariamente va a tener que ser por nicho de mercado, por tipo de producto, por tipo de sector. Si no, no va a funcionar. Pueden unas directrices nacionales como plan de acción, pero para aterrizar eso se va a necesitar del trabajo de los gremios, del sector productivo, del sector de ciencia, del sector de tecnología, de centros de investigación, de universidades, pero también de la experiencia del usuario.
¿sí? Porque finalmente el usuario es el que va a consumir el producto. Reducción y sustitución de la producción en el consumo. Entonces, ¿cómo va a ser esa gradualidad? Porque, claro, yo puedo reducir, pero si eso genera una brecha, si le sale más caro el producto al usuario, ¿qué va a pasar? ¿O qué va a pasar con las empresas o fábricas que solo producen eso? ¿Cuál es el modelo de conversión tecnológica? ¿Qué asistencia van a tener? ¿Qué va a pasar con esos empleados? ¿Cómo van a suplir el déficit de la caída de los ingresos? Adaptación a la laboral y reconversión productiva también. Investigación y desarrollo en alternativas sostenibles, eso requiere recursos, inversión en actividad productiva de sustitución, mecanismos de concertación con el sector privado, porque esto no puede ser una imposición. Si es una imposición, rompe el principio de gradualidad, rompe el principio, digamos, de coordinación institucional y rompe un proceso, un principio básico y es el análisis económico del derecho. De nada me sirve sacar normas si su componente económico va a ser que acabe con una industria. Hay un caso famoso en Estados Unidos del año 2014. En el año 2014 hubo una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en la que se analizó dos decisiones que había sacado en la Environmental Protection Agency, el EPA, que es específicamente digamos, la autoridad regulatoria ambiental en Estados Unidos, que afectaba el sector automotriz. Entonces demandaron, el sector automotriz demandó la norma y finalmente la Corte terminó diciendo que aunque la norma, digamos, promovía la reducción de impactos ambientales, tal, no tenía ninguna lógica económica. No tenía una lógica económica porque lo que hacía era que requería una inversión muy grande para unos costos en términos de reducción de impactos y en servicios ecosistémicos muy pequeños y las terminó dejando sin efecto. Ahí es donde, digamos, uno puede decir, mire que hay que vivir igual al sector privado. Acuerdos de sustitución de compras, por ejemplo, como alternativas sostenibles. Hay, por ejemplo, partes en el país como en Bogotá, donde hay una norma especial de plásticos y de plásticos, de provisión de plásticos de un solo uso y de compras de plásticos digamos, en el Distrito Capital como entidad, como ente territorial. En fin, son varias cosas que tiene que tener plan de acción, pues que hay que construir. Siguiente. Estas son otras adicionales. Promoción de sistemas de empaques y envases reutilizables. Esa promoción es cómo promuevo que se logre, pero tiene que estar acompañado de incentivos. Si no, digamos, por más campañas de publicidad o de promoción que haga, si no hay un incentivo económico para el productor o para el consumidor o para el distribuidor o el comercializador, digamos, va a ser difícil. Etiquetado estandarizado para plásticos de un solo uso, sensibilización del consumidor, una fuerte trabajo en educación y en conciencia ambiental, porque ahí, como les decía, lo que han evidenciado los programas postconsumo y los programas de recolección selectiva es que hay una gran diferencia entre la conceptualización del programa y la recolección. El único programa que no tiene tantas dificultades son los de medicamentos, porque ellos no tienen metas de kilos, ellos son metas de puntos de recolección. Llegue 1 kilo o 2 toneladas y nos cumplen a medida que tenga todo eso. Pero en el caso de todos los otros programas postconsumo y de recolección selectiva, no están llegando a las metas de kilos, no porque no tengan la capacidad de hacerlo, sino porque los consumidores no están llevando sus residuos a esos puntos. Bien, siguiente. Está el capítulo de responsabilidad extendida del productor y aquí quiero detenerme brevemente para lo siguiente. Muchos de los insumos que se utilizan en la industria avícola, como en cualquier otra industria, los concentrados para los animales, muchos productos vienen en plásticos, ¿sí? Entonces, hoy ya hay una norma, que es la norma de empaques y envases, en la que está cubierta. Fíjense que, a diferencia de los programas, bueno, los programas postconsumo son 3. Medicamentos que no tiene umbral, sino registro, si tiene registro sanitario o INVIMA. Baterías, plomo ácido y plaguicidas. Esos tienen umbral. Y todos los otros también tienen umbral, es decir, RAES, luminarias, computadores que hoy en día están en el de RAES, llantas tienen un umbral. Es decir, que las normas de responsabilidad extendida al productor le aplica a quienes estén dentro del umbral. ¿Sí? En la norma de empaques y envases quedó sin umbral. ¿Eso qué significa? Cuando hay umbrales, el que ponga, por ejemplo, lo que ocurría con la norma de computadores antes de que saliera la de RAES. El que ponga más de 100 computadores al año en el mercado tiene la obligación de tener un programa de recolección selectiva de computadores, impresores y periféricos. Entonces, ¿qué pasa? Que si usted podía tener una holding y tener diferentes sociedades y que con cada una hacer lo que digamos se llama
De hecho, aduanero, un importer of record, el que hace la importación al país, y por cada sociedad usted importaba 99 computadores, entonces usted no cumplía el umbral y por lo tanto usted no tenía que tener el programa postconsumo. Entonces usted podía tener 20 sociedades, con cada una importar 99 computadores y entonces no cumplía el umbral, a pesar de que el dueño de las 20 sociedades fuera una misma sociedad, una holding en Colombia, en Panamá, en Delaware, en donde fuera. Entonces, pues sí, una sola holding podía estar importando al país 1000, 2000 computadores, pero como lo hacía a través de diferentes sociedades, segregado, entonces no pasaba los umbrales por NIT, por sociedad, y por lo tanto no tenía que tener el programa. Y eso pasaba con diferentes tipos de programas postconsumo o de recolección selectiva. Entonces, cuando se da la discusión de la norma de empaques y envases, una gran pregunta que va a resolver era si requería umbral o no requería umbral. Inclusive cuando salió el borrador a la consulta pública, nosotros participamos directamente en la consulta y dijimos, oiga, dentro de las lógicas económicas de los paretos, no tiene ningún sentido que no tenga umbral, ¿sí? Obviamente hay unos, lo que se llama digamos, en la literatura, los free riders, que son aquellos tipo segregación de sociedades para no tener que tener su plan, pero igual sus residuos se los están gestionando los otros que sí están cumpliendo con la norma y que hacen una sola sociedad, importa todo y por lo tanto cumple el umbral. Entonces, esos free riders pues van en coche, van en paseo, por eso se llaman free riders y ellos no tienen que gastar en programas postconsumo, ni en consultores, ni en evaluación, seguimiento, con nada de eso. Entonces, obviamente que cuando yo tengo un umbral, es posible que tenga unos umbrales, unos free riders que estén ahí, que aprovechen las áreas grises y hagan ese tipo de estructuraciones jurídicas para estar por fuera de la norma. Pero no tiene sentido poner una sobrecarga a cualquier persona que pueda cualquier empaque o envase, sea plástico, sea cualquier tipo, de que tenga un programa postconsumo. Porque pues eso, digamos que el comportamiento de todos los sectores no es el mismo. Yo no puedo comparar la mega empresa de producción de alimentos con el pequeño emprendimiento que está tratando de salir adelante después de toda una pandemia encima y que igual a los dos se les mide igual y que a los dos haya que hacerlo. Entonces, claro, ahí lo más eficiente es tener un programa, es adherirse a un programa colectivo y no tener un programa individual. No tiene desde la lógica económica de un pequeño productor, no tiene ningún sentido tener un programa individual porque le va a salir más caro el fee de evaluación que le tiene que pagar a la ANLA o el fee de seguimiento que le tiene que pagar a la ANLA que el fee que le tiene que pagar a un programa colectivo. Inclusive, por ejemplo, hay un estudio de la Universidad Javeriana de Maestría en Economía que hizo un análisis, eso fue como en el año 2015, 2016, en el que hizo un análisis de si en el sector de residuos de recolecciones selectivas tenía sentido tener programas individuales o colectivos, y el análisis económico que se hizo en esa tesis de maestría fue que definitivamente la lógica del mercado es que haya únicamente un tipo de producto de programa colectivo y que todo el mundo se adhiera ahí. Si no, digamos, es muy difícil. Pero hoy, digamos, la norma permite los dos. Entonces, aquí con la ley, lo que termina es que no le quedó con umbral. Entonces, lo que va a pasar es lo mismo de la norma de empaques y envases, y es que cualquier persona que produzca cualquier bien que esté por fuera de las exclusiones, es decir, que esté dentro del artículo quinto, que esté por fuera de las exclusiones, perdón, que esté por fuera del artículo quinto, aquí es al revés, tendrá que tener su programa de responsabilidad extendida del productor. Repito eso porque tal vez no fui claro. Tenemos una prohibición del artículo quinto, que son todos esos confetis, manteles, todo eso. Tiene hasta 2 a 8 años. Pero luego vienen todos los otros productos que, aunque no están en la prohibición, están en las exclusiones, entonces tiene que tener su programa de recolección selectiva a través del programa de responsabilidad extendida del productor. Esto necesariamente va a necesitar una reglamentación, porque la ley no se puede aplicar directamente al programa. Entonces, esa reglamentación seguramente la tendrá que sacar el Ministerio de Ambiente. Es posible que, parecido a lo que ocurrió con RAES, tendrá que sacar primero un decreto del Ministerio de Ambiente, por ejemplo, con el Ministerio de Comercio, y luego de eso sí ya el Ministerio de Ambiente sacar una resolución regulando esto. Pero básicamente va a tener que tener unos estándares muy similares a los que tiene hoy la resolución de empaques y envases. Y seguramente esa resolución pues tendrá que derogar la de empaques y envases, que básicamente es cuál es el instrumento de gestión y control ambiental. Seguramente no será de aprobación, sino de seguimiento, que los envases, la gestión pueda ser individual o colectiva. Seguramente va a tener que tener unas metas de aprovechamiento en peso, porque aquí además las tiene, y ahorita miramos la norma. Seguramente las metas se van a calcular sobre el peso puesto de los productos en el mercado, va a tener unos mecanismos de seguimiento y control, seguramente es posible que tenga unos criterios de evaluación entre los cuales esté no solamente cobertura, peso, sino también inversión o educación ambiental, impactos en comunidad, ese tipo de cosas seguramente va a tener que ser parte de la reglamentación. Mientras esto no exista, pues seguiremos con la resolución de empaques y envases. Siguiente.
Entonces, ¿cuáles son las metas? Entonces, distinguen si es polietileno, si es PET o si es HDPE, ¿sí? Y si es eso, entonces dice, si es, por ejemplo, envases de PET de agua potable tratada, mínimo va a tener que tener al 2025 el empaque, un uso del 50% de material postconsumo. Y hasta el 2000, y va a ir incrementando hasta el 2030 con el 90%. Si es de otro tipo de bebidas, entonces, pero es con PET, tiene una transición al 2025 20%, al 2030 35%, al 2035 40% y al 2040, o sea, más de en 17 años, el 60%. Si son productos de polietileno de alta densidad, lo que dice es, la meta es al 2030 al 30% de reaprovechamiento. Y todos los demás, envases, empaques, bebidas, botellas, tal, mínimo va a tener que tener el 50%. Y adicionalmente, para cumplir las metas, dice, no se puede importar residuos. Porque claro, alguien dirá, bueno, ¿y qué voy a hacer yo si tengo que hacer una reincorporación de material que entendía reuso, pero lo va a utilizar como materia prima para producir y cumplir estas metas, si no las voy a poder contener en el país, no las voy a poder recoger por la razón que sea? Ah, bueno, entonces va a importar. La norma no se lo va a permitir. Eso es lo que dice la norma, ¿no? Siguiente. En el sector de la construcción va a ocurrir lo mismo. Y aquí simplemente quiero llamar la atención y es, no define muy bien qué es sector de la construcción. Uno en principio se imaginaría que el sector de la construcción son las empresas del sector de la construcción, pero esto va a necesitar ser reglamentado para mirar qué es el sector de la construcción. Es los que producen elementos para la construcción, los que usan construcción, los que hacen remodelaciones, los que compran los productos para remodelaciones, porque tiene diferentes metas. Digamos, ahí también necesita una reglamentación. Siguiente. ¿Qué hace falta? ¿Cierto? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Pues básicamente reglamentar todo eso que tenemos acá, que son todos los artículos que tengo acá listados. El artículo 4 con la política de abastecimiento, el artículo 5.9 para identificar cuáles van a ser los organismos acreditados, será UNAC, no será UNAC, serán asociados a la UNAC, no serán asociados a la UNAC, bajo qué criterios, quién va a hacer la política nacional, cómo se va a reglamentar, quiénes van a integrar la construcción de la Comisión de las Políticas Nacional, cómo se van a hacer los planes de reconversión y de sustitución, cómo se van a hacer las alternativas sostenibles, quién va a decir cómo va a ser el etiquetado de los productos, cuáles son los contenidos mínimos, cómo va a realizarse eso, cuál va a ser la regulación del acceso de los pozos a las áreas protegidas porque tiene una prohibición. Hoy Parques Nacionales tiene una restricción, pero la ley dice inclusive que a los plásticos se prohíbe la introducción de plásticos de un solo uso, salvo para las comunidades que vivan ahí. Entonces, todo eso va a tener que ser de alguna manera reglamentado en detalle. ¿Cuál va a ser la formalización para los actores del plástico? ¿Cómo se van a estimular a los productores? ¿Qué incentivos va a haber para el uso de la madera plástica? Hoy hay empresas que producen madera plástica, pero las maderas plásticas están produciendo para productos, muy gruesos. Y hay dos tipos de maderas plásticas que se usan. Se usa o con PET en sí mismo o con el retail de lo que queda de los recortes, por ejemplo, del postconsumo industrial. ¿Cómo se va a incentivar la producción de esas maderas plásticas? Las maderas plásticas cada vez están más caras, ¿sí? Por ejemplo, el sector, ustedes que tienen granjas, seguramente lo han visto. Antes de la pandemia, para cercar una finca, una granja con postes de madera, un poste de madera que le daba una vida de 3 a 5 años, costaba 10,000 pesos, 12,000 pesos. Un poste plástico costaba alrededor de 20,000 pesos. Hoy, masiva. Hoy ese mismo poste plástico vale 32,000 pesos masiva. Antes de la pandemia, para acercar granjas y fincas de producción avícola, un carrete de una quinta de alambre plástico con los trunchitos en metal de 400 metros, de un calibre normal que permita evitar el acceso de ganado, etcétera, costaba más o menos 150, 165,000 pesos. Hoy ese mismo carrete, esa misma quinta de 400 metros le vale 300,000 pesos. Le sale más barato, literal, ir a Home Center y comprar carrete de metal que le vale la mitad. ¿Sí? Entonces, digamos que no se están viendo los incentivos. ¿Cuáles van a ser los incentivos en el ecodiseño? El incentivo en el ecodiseño no puede ser únicamente cumplir con la norma de empaques y envases. Que pues eso no es un incentivo, sino eso es un deber. Es cómo voy a yo lograr generar esas promociones.
una vez tenga yo los megacientíficos que me digan, mire, es que la mejor forma de hacer reemplazar eso con ecodiseño es esta. Bueno, ¿y quién lo produce? No, nadie lo produce. ¿Cuánto van a montar una fábrica de producción de eso? No, vale $1 millón, $5 millones, $100 millones de pesos. Cada uno a sus proporciones. Pero si no hay un incentivo, pues va a ser muy difícil. ¿Cómo va a ser el apoyo a los municipios en el aseo? ¿Cómo van a generar la gestión separada y cómo se va a poder buscar a reincorporar todos los plásticos de un solo uso? En fin, son más, miren, son 1, 2, 3, 4, 5, son 16 artículos que tienen que ser reglamentados. Y mientras no estén reglamentados, pues van a haber unas dificultades. Siguiente y última, creo que es. Exacto. Entonces, está el tema del impuesto nacional sobre productos de plástico de un solo uso. La ley 2277, que es la reforma tributaria, incluyó en el artículo 51 la reglamentación, no la reglamentación, sino el establecimiento del plástico, el impuesto al plástico de un solo uso. Pero el parágrafo, hay un parágrafo en el artículo 51 de la ley de la reforma tributaria que dice que aquellos bienes que se enmarquen en las excepciones del parágrafo del artículo 5 están excluidos del impuesto. ¿Cuáles son esos? Los mismos que mencionamos que estaban excluidos, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que todos los demás productos de plásticos de un solo uso, fíjense que los prohibidos y los no prohibidos, es lo que se entendería, le causaría el impuesto de plástico de un solo uso, salvo los de las excepciones. Ahora bien, el artículo 52 de la reforma tributaria, de la ley 22, que ahí me quedo al revés, es 2277, ¿sí? Porque es la de la reforma tributaria, dijo que eso estaba sujeto a la reglamentación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Hoy esa reglamentación, que es diferente a las reglamentaciones que vimos en el slide anterior, no existe, que es la reglamentación de cómo emito yo las certificaciones para efectos de que no se cause el impuesto nacional a plásticos de un solo uso. Entonces la pregunta del millón que presentamos una petición digamos, porque uno puede tener una idea, ¿cierto? Pero pues presentamos la petición a la DIAN para ver cuál es su visión, es que la exclusión debería estar por Ministerio de la Ley. Vamos a ver qué contesta la DIAN, ¿sí? Y es si para que se dé la exclusión del impuesto para las actividades los bienes que están en la excepción, aplico directamente la ley, por lo tanto, a esas comunicaciones que vienen llegando los productores de plástico, le contesto, a mí no me aplique el impuesto porque usted me lo tiene que aplicar a mí, según lo que dice la norma, no me aplique a mí el impuesto porque yo estoy en la exoneración, o vamos a ver si la DIAN contesta en el sentido de decir, no, porque fíjese que el artículo 52 dijo que tenía que estar reglamentado, hasta que el Ministerio no lo reglamente, entonces estaremos en un limbo jurídico. En principio, nosotros creemos, nuestro entendimiento del análisis es que la exclusión del impuesto es para los que ya están excepcionados y por Ministerio de la Ley estarían excluidos. Habrá que ver cuál es la opinión de la DIAN si considera que no puede aplicar la exclusión hasta que no esté la reglamentación. Esto, digamos, es como en lo que estamos ahorita en este momento. Siguiente, y creo que ahí ya termino. Eso es. Bueno, me tomé un poco más de una hora, perdón, eran 50 minutos, pero uno se emociona hablando de estos temas y bueno, en fin. Eso era lo que teníamos para el día, para la hora, que fue más de una hora de la sostenibilidad. Listo, Eduardo. No, muchísimas gracias por tu presentación, por esta información. Los invitamos a que hagan le hagan la pregunta a Eduardo a través del chat. Acá ya tenemos varias. Aquí estoy Entonces, viendo. Sí. regálame un segundo, La vamos estamos- mirando. Eh, el caso del vinipel, ¿qué consideración se tiene para este material en el marco de la norma? Bueno, el vinipel, buena pregunta, porque el vinipel está en una zona media, ¿no? El uso del vinipel está en una zona media, en términos de si el vinipel está usado para los bienes o la presentación de los bienes asociados al artículo 5º, quedaría prohibido, pero lo podría utilizar para los bienes que están en la excepción del artículo 5º, ¿sí? Entonces, digamos que Acá, depende del uso. Los empaques para abono orgánico a partir de compostaje de gallinaza, ¿qué alternativas puede tener? Bueno, eso es un poco lo que está pasando con por ejemplo, hay unas empresas que están haciendo bolsas biodegradables, por así decirlo. Acá hay una cosa, es que hablar de estos temas es difícil porque hay gente que habla de ecosostenible, sustentable, biodegradable, orgánico, y hay mucho greenwashing, ¿sí? Y por eso
Hay un proyecto de norma en el Congreso, también de Juan Carlos Lozada, donde busca de alguna manera nivelar los conceptos que están utilizando, porque hay mucho lavado verde o greenwashing sobre uso de esos conceptos. Pero bueno, al margen de eso, hay bolsas que se están haciendo, por ejemplo, con productos de maíz. Me imagino que en el caso de compostar con gallinaza sería similar, en la medida en que yo pueda demostrar lo que es lo que hemos hecho en otros casos, con un documento técnico, mostrándole que eso no incluye estos microplásticos, que son lo que finalmente busca garantizar la norma de bolsas plásticas, pues estaría, digamos, por fuera de la norma. Si yo logro demostrar que los empaques son construidos con estos componentes y que no tiene los elementos propios del plástico, estaría excluido, pero necesito una prueba técnica. Se fue Ok. el audio. No, estaba yo. Yo hago una pequeña intervención. Dale, Moni. Gracias, qué pena. Eduardo, creo que se refieren en la pregunta, es que los empaques del compostaje son plásticos, normalmente es de este plástico como tejidito, sí que es plástico, que es el que reemplazó los costales, digámoslo así, como para tenerlo, pero son plásticos. A lo que se refieren es que sí, Como el que viene el sí, eso. concentrado, el que viene el abono de cal Sí, orgánico, ¿sí? Sí, sí. sí estaría dentro de las excepciones, por ser pues un producto que requiere, no sé. La respuesta te la haré al revés, y es, ¿en cuál causal de prohibición crees que esté? No lo veo tanto en una causal de prohibición y más bien lo veo en la causal de excepción de inocuidad y temas sanitarios, Ok, sí. ¿sí? Pero ahí volvemos al mismo punto. Necesitamos una reglamentación de eso. O sea, hoy, mientras no haya reglamentación, pues la posición es fácil. Es, mire, excepción porque por temas de inocuidad sanitario lo puedo hacer. ¿Qué hace el productor? El productor de esos plásticos cuando le llega la comunicación se enreda, ¿cierto? Porque dice, bueno, pero ¿quién dice que sí es sanitario? ¿Quién dice que sí es inocuidad? ¿Quién dice que sí requiere eso? ¿Sí? Eso es parte, digamos, de la discusión. La reforma tributaria habla del certificado. ¿Quién va a emitir el certificado y con base en qué? Ah, necesito la reglamentación del ministerio. Y mientras tanto, ¿qué? Estamos una parte como del limbo. Yo por ahora diría, pues ante la falta de norma, ante la falta de reglamentación, aparece uno en la excepción, porque además la excepción viene de la ley. ¿Mm? Sí, y por lo tanto, ya tendré que justificar yo por qué, por temas sanitarios, yo no puedo meter la cal orgánica o los alimentos para las gallinas o para lo que sea en otro tipo de, digamos, de empaque. ¿Mm? Y sería un poco como habría que manejarlo. Eduardo, digamos que para que nos complementes un poco esa respuesta, ¿cuál sería como la recomendación que tú le darías a los productores y a las empresas, teniendo en cuenta que, pues, digamos que hace falta una reglamentación, hay muchos puntos que no son muy claros? ¿Qué recomendación le darías a estas empresas y a los productores y, pues, digamos, a todas las personas que nos están acompañando hoy para Bueno, poder empezar a avanzar en este tema? la primera es que, sin lugar a dudas, estos espacios que hace FENAVI tienen un propósito. Y FENAVI es un gremio supremamente importante y muy bien posicionado. Entonces, ahí yo creo que la unión hace la fuerza, ¿cierto? Eso es lo primero. El productor que quiera o el granja sí, acá hay diferentes, dentro del mismo gremio hay diferentes, digamos, actores. El que quiere irse solo, creo que se va a desgastar mucho. Creo que más bien como organización, como sector y como industria, yo diría que hay que canalizar los esfuerzos con FENAVI y luego FENAVI con otros sectores, con otros gremios y buscar los espacios para conversar rápidamente con el Ministerio de Ambiente y empezar a avanzar en esas reglamentaciones. Mientras tanto, pues hay que tomar posiciones jurídicas. ¿Cuáles son las posiciones jurídicas? Sustentar técnicamente que yo estoy dentro de la excepción. No hay unos términos de referencia para sustentarlo. Bueno, entonces habrá que crear una autorregulación, ¿sí? O habrá que tener un estándar mínimo uno mismo, ¿sí? Y decirle a su productor, venga, explíqueme por qué usted me está entregando esto a mí en este tipo de empaque, ¿cierto? Y sobre esa base, demuéstreme que no hay un sustituto. O fíjense lo de la otra excepción, que por eso les decía que es el default. El sustituto de, la excepción de, pues, si hay otro sustituto que causa mayor impacto, entonces sigo usando plástico. ¿Sí? Sí. Entonces, que eso es parte de la solución. O sea, por un lado, tiene que haber toda una discusión de gremio o de gremios, por ejemplo, el Consejo Nacional Gremial, etcétera, y ir coordinando. Pero por el otro lado, también posición jurídica. Estoy en la excepción. ¿Cómo lo pruebo? Acá tengo el documento tal. ¿Sí?
No hay una forma de hacer los documentos porque eso no está inventado. Bueno, habrá que inventárselo. Y ahí seguramente habrá diferentes tipos de documentos o de información que le permita a las empresas garantizar que está dentro de la excepción. Esa es como la recomendación que yo daría. Y también, no sé cómo lo ves, pero también al interior de las empresas empezar a hacer un inventario de cuáles son estos productos que les aplica la norma y también, digamos, revisar lo que tú dices, como cuáles pueden ser los sustitutos y cuánto cuesta eso, ese tema, porque digamos que desde FENAVI apoyamos y vamos a participar en todas estas discusiones, pero para eso también necesitamos la información y conocer en cuáles son, digamos, todos estos tipos de productos. Sí, de acuerdo. Listo. Acá, bueno, tengo otras preguntas que me las enviaron. Acá nos preguntan, bueno, dicen, hola Eduardo, excelente presentación, muchas gracias. Por ejemplo, para el pollo que se vende en bandeja, si se utiliza material compostable o biodegradable, ¿se podría seguir comercializando esta presentación? Pues mira, fíjate que me imagino que es el pollo que viene como en el icopor y ya viene tajado, sin cuero y sin nada, ¿cierto? Sí, Entonces, fíjense que ese tipo de, o sea, lo ideal acá la invitación es a trascender en el ecodiseño, a trascender en el uso de otras materias. Eso es, digamos, creo que ese es el ADN que al final debe quedar, digamos, de toda esta charla, ¿no? Y es, trascendamos en eso. Ahora, mientras tanto, uno diría que eso está en la excepción porque ese viene así desde la fábrica, desde la planta. Entonces, por eso sería uno preenvasado o por razones de inocuidad. Se puede marcar en cualquiera de las dos excepciones. Entonces, habría cómo enmarcarlo en cualquiera de las dos excepciones. El punto acá es, mientras se resuelven materiales, ciencia, tecnología, etcétera, pues sí se puede seguir usando en la medida que uno podría considerar. Habría cómo sustentar eso. Claro, siempre se va a poder uno encontrar con una autoridad ambiental que le diga que no está de acuerdo con uno, ¿cierto? Eso pasa mucho, sí. pero es parte, digamos, de la discusión. Pero la invitación es, si ya empiezan a ver que hay otros sustitutos, que ese vinipel se puede reemplazar o que se puede reducir la cantidad de componente plástico y se le puede meter maíz o otro tipo de elementos, pues eso es, digamos, de alguna manera lo que habría que hacer. Ok, empezar a revisar qué otro tipo de opciones. De Listo. acuerdo. En el caso de los plásticos de empaques como sacos, otra vez en sacos de alimento concentrado, ¿cómo podría soportar la excepción de la norma a nivel de impuestos? Volvemos a lo mismo. Entonces, aquí hay dos posiciones, ¿cierto? Tesis 1, tesis 2. Tesis 1, la misma ley en su parágrafo del artículo 51 de la reforma tributaria excluyó del impuesto a la excepción. Si yo estoy en la excepción, por lo tanto estaría excluido. Esa es tesis 1, que creo que es la tesis que ahorita toca manejar. Tesis 2, el artículo 52, es decir, el siguiente, habla de una reglamentación. Entonces, alguien podría decir que bajo ese artículo no podría aplicar la exclusión del impuesto hasta que no salga la reglamentación. Por eso es que formulamos la consulta a la DIAN a ver cuál es la posición de la DIAN, ¿cierto? Pero por lo pronto, pues toca utilizar tesis 1, que es lo que ha venido pasando. O sea, lo que ha venido pasando es que en esta industria, en varias industrias, los productores, que son los que están encargados de recoger y de gestionar el impuesto, le están mandando a sus clientes, o sea, los productores de plástico le están mandando a los clientes, que son los que usan los plásticos, diciéndole, oiga, usted es sujeto activo del impuesto. Y entonces, ¿qué están haciendo los clientes de los productores de plástico? Diciendo, no señor, yo no soy responsable porque yo estoy dentro de la exclusión porque resulta que por razones de inocuidad entonces no me aplica. Entonces, ese es de alguna manera las dos posiciones que hay ahí. Ok, perfecto. Acá, bueno, nos preguntan cómo se empalma esta ley y sus plazos con las normas locales que algunos municipios han generado que definen tiempos de salida de los plásticos de un solo uso en plazos diferentes a los de la ley. Bueno, ahí esto nos lleva a una discusión de vieja data, que es la discusión del artículo 63 de la ley 99/93. El artículo 63 de la ley 99/93 refiere un principio que es el principio de rigor subsidiario. Cuando uno lee la literalidad de ese artículo de rigor subsidiario, dice que siempre se pueden expedir normas mucho más estrictas que las del nivel nacional. Y siempre se ha entendido
que ese artículo es para autoridades ambientales. Pero cuando uno ve el artículo, realmente no habla de autoridades ambientales, sino de entidades territoriales. Y entonces ahí es donde uno dice, entonces sí habría la legalidad de ese acto administrativo del municipio de haberlo hecho. Entre otras, porque además el municipio le va a decir, pues mire, si usted no está de acuerdo con esto, igual mi acto administrativo municipal, bajo el artículo 88 del Código de Procedimiento Administrativo, se presume la legalidad. Y como se presume la legalidad, entonces me tiene que cumplir. Si usted no está de acuerdo, pues vaya y lo demanda. ¿Sí? Pero, y que lo anulen y lo suspendan. Pero mientras esté cubierto por la presunción de legalidad articulado con ese artículo 63, habría que cumplir. Ahora, en la práctica, eso es un camello. O va a ser un Sí. camello en el momento que eso empiece, digamos, a aplicar. Porque al final termina poniéndoles unas restricciones, ni siquiera a la, mejor dicho, lo que es un efecto muy complejo, nocivo, porque lo que va a hacer es que va a excluir esos municipios de ciertos productos. ¿Por qué? Ujú. Porque el comercializador no los va a poder vender y el productor que no tiene planta ni siquiera en ese municipio, pues decir, pues allá entonces no va a llevar, voy a perder plata, pero no me voy a exponer. Y finalmente va a haber es un desabastecimiento. Entonces, ahí es donde está el tema. Pero claro, también si uno lo mira por el otro lado de la moneda, porque yo creo que siempre hay que mirarlo por el lado positivo, pues hay una oportunidad de negocio, ¿cierto? Hay una oportunidad de negocio para las empresas que quieran ser, que sean visionarias, digan, pues venga, ¿en qué municipios que tenemos restricciones? Al municipio tal. Bueno, entonces vamos a hacer que todos los lotes de producción de estos alimentos de ese municipio se van a ir tal, con ese tipo de cosas y de una vez me voy a comer el mercado. ¿Mm? Eso depende cómo Sí, lo mire no, uno, claro, ¿cierto? porque también va a aumentar pues, los costos de producción en algunos municipios y el tema también de aseguramiento de los alimentos va a estar ahí un poco pues complicado, ¿no? El efecto que puede tener. Listo. Va a tener varios efectos, pero puedes tener, fíjate que depende de qué tan fuerte vaya a ser el municipio, porque si realmente le aplican la norma, vas a tener una barrera de entrada al municipio, al mercado del municipio, que te va a costar más, pero finalmente si tú vas a ser el único en el mercado, lo vas a recuperar vía precio. Va a ser muy complejo, o sea, tiene unos efectos nocivos, pero habrá que ver cómo evoluciona eso. Ok, perfecto. Bueno, nos preguntan qué sanciones se pueden presentar si no se da cumplimiento con la norma de empaques y envases o en futuro la de plásticos de un solo uso. Son las mismas de siempre, que son las del artículo 40 de la ley 1333 del 2009. Ok, ¿nos las puedes recordar, por favor? Sí, con multas hasta 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada día de sanción, que tiene una reglamentación que está en el decreto 3678 del 2010, compilado en el decreto 1076 del 2015, con una tasación de una fórmula matemática que está en la resolución 2086 del 2010, revocatoria de instrumentos ambientales, demoliciones, cierres temporales o definitivos, trabajo comunitario, restitución y decomiso definitivo. Esos son los 7 tipos de sanciones. Además de estar registrado en el Registro Único de Infractores Ambientales, que es como el datacrédito ambiental, por así decirlo. Sí. Pero en la práctica, yo lo que veo es que son multas. ¿Sí? Y adicionalmente, que ese es un tema que no es sanción, pero que sí puede generar una seria afectación, pues pueden ser medidas preventivas. Suspensión de la actividad de poner en un mercado. Artículo 40 de la ley 1333 del 2009, para la persona que estaba preguntando. Listo, perfecto. Bueno, si mi empresa está excluida del cumplimiento de esta norma, ¿cómo obtengo esta certificación de exclusión? Esa es la pregunta del millón, porque lo que dice el artículo 52 del Estatuto Tributario es que eso debe ser reglamentado por el ministerio y han pasado 6 meses y el ministerio No, no lo ha reglamentado. no lo he reglamentado. ¿Qué hacer si en el mercado no se cuenta con materiales de restitución de determinados empaques de productos plásticos? Lo puedes poner, lo puedes poner dentro de la excepción, porque seguramente sea un sustituto, pero es excesivamente costoso con un impacto gigantesco. Habría que mirar si uno lo mete dentro de esa excepción. Por eso les digo, hay unas excepciones que son unas excepciones de tal punto que, que es un default, se van a volver un default. Y por ahí va a haber toda una discusión. Claro. Bueno, aquí en el chat también nos preguntan, en el caso del material plástico utilizado para productos al vacío, ¿qué consideración se tiene? La norma no hace distinción entre el producto al vacío o no al vacío. Ya es un tema si el producto al vacío es por razones sanitarias o de inocuidad.
Ok. Bueno, creo que ya estaban preguntando lo de los empaques orgánicos, que ya lo tratamos. Frente a las comunicaciones de algunos productores sobre el impuesto, una respuesta válida en este momento es que no es aplicable el cobro del impuesto por cuanto yo estoy en las excepciones y adicionalmente el Ministerio de Ambiente no ha hecho la reglamentación, ok. Esa sería la tesis 1, pero pues eventualmente el productor puede tener la tesis 2. Entonces, por eso es que formulamos la consulta a la DIAN y apenas la tengamos, con gusto la compartimos con todos ustedes a ver cuál es la posición oficial. Dale, perfecto. Acá nos dicen, buenos días, estoy ubicada en una empresa en el sector que no nos garantiza la recolección de residuos. ¿Qué podría hacer para que me brinden este servicio? Bueno, ahora eso sí ya es, como dice, pregunta que generan horarios. Habrá que mirar el caso en concreto, a ver en qué sector, porque está ahí, si su empresa cumple o no con el uso del suelo autorizado, cuál es la cobertura. O sea, la realidad del país es que sobre todo en empresas, en granjas, en áreas, digamos, rurales, en las veredas, hay una seria deficiencia en la gestión de residuos. Conocemos de municipios donde el camión de la basura, porque sigue habiendo un camión, la volqueta de la basura, porque es así, pasa una vez al mes y se lleva todo. Entonces la gente hace separación y cuando va una vez al mes, si es que la vía está en buenas condiciones, se lleva, se mezcla todo y si no, el camión no va. Entonces es una realidad de país que digamos habría que revisar. Hay un poco la invitación sería, como empresa, yo también cómo puedo aportar en la sostenibilidad. Me explico. ¿Cómo? Porque es que mejor dicho, yo creo que con esto cerraría con esta reflexión. Tenemos unas normas que hay que cumplir, ¿cierto? Y ahí hay que cumplirlas porque si no, pues voy a ser objeto de investigación tal. El punto acá es cómo desde los consumidores, y no me refiero al consumidor, al usuario, uno, persona natural que va a comprar una cosa, sino las empresas productoras también son clientes de sus proveedores, cómo desde ahí se modifica las tendencias de consumo, de ecodiseño y eso, ¿sí? Si yo sé que tengo un problema de residuos, lo primero que yo haría es revisar cuál es mi listado de proveedores, mirar cuáles proveedores me sirven que puedan generar menos residuos, que sus productos me los entreguen de una forma que me genere menos residuos. Es una pregunta que hay que hacerse desde la sostenibilidad. ¿Cómo genero yo valor en mi cadena de producción? Y es, mi criterio no puede ser solamente precio, por supuesto que nunca puedo sacrificar calidad, pero si tengo un productor, otro proveedor que me puede dar un precio similar, razonable, o de pronto un poquito más caro, pero me genera reducción de costos en disposición de residuos, pues vale la pena revisar. Entonces, un poco como desde las empresas empieza a ayudar también la construcción de sostenibilidad con los proveedores. Y también mirar qué tipo de residuos o qué tipo de manejas se pueden dar. Ahora, hay residuos y habría que mirar, por ejemplo, hay, digamos, nosotros hemos visto, hay dos conceptos. Hay un concepto de la Superintendencia de Servicios Públicos y hay un concepto de la CRA. La Superintendencia de Servicios Públicos básicamente dice que todos los residuos hay que entregárselos al sistema público de aseo. La CRA no. La CRA dice que los residuos, que yo como generador de residuos, yo puedo escoger entre si le entrego eso al sistema de generación, el sistema público de aseo, o si por el contrario yo miro a quién se lo entrego. Hay empresas que pagan por los residuos. Entonces, si usted está en la mitad de una vereda donde nunca va el camión, pues usted, una opción que usted tiene es, pues simplemente, si el sistema público no viene usted, búsquese a alguien que esté dispuesto a gestionar el residuo suyo sin que le genere un costo. Por ejemplo, ahí puede haber un gana-gana. De pronto no le van a pagar, pero de pronto alguien, solo por el interés en la gestión de ese residuo, va a ir a recogérselo. Entonces también es entender cuáles son los entornos en los que están las diferentes plantas, granjas, producciones, y sobre esa base mirar cómo se puede, digamos, generar valor. El valor no lo genera la ley, el valor se genera es desde el sector, ¿sí? Eso sería. Bueno, creo que Estefanía tuvo un problema con su internet, debe estar por conectarse. Yo voy a intentar acá seguir la línea, hay muchas preguntas todavía. Aquí hay una pregunta que me pareció interesante, Eduardo, y es que dice, si tenemos expediente con el ANLA en envases y empaques, ¿podemos incluir el cumplimiento de plásticos de un solo uso? Mira, la norma de plásticos de un solo uso hoy es inaplicable desde el punto de vista de la responsabilidad extendida del productor.
¿Por qué digo que es inaplicable desde la responsabilidad extendida del productor? Porque no está la reglamentación. Entonces hoy lo que hay es la norma de empaques y envases. Y sobre esa norma es que hay que trabajar. Ok, Estefa, si quieres Ya continuar. volví, qué pena que se Ujú. me cayó el internet. Tranquila. Eduardo, vamos a hacer unas 2 últimas preguntas y ya te dejamos porque también entendemos que tú tienes pues otros compromisos, otras reuniones. Em, Moni, no sé si me ayudas con identificar otra pregunta, Sí, por déjame que favor. aquí estamos. Había una que había visto que decía que si estoy cumpliendo con la resolución Ya la 1407, acabamos la de de hacer. envases y empaques. ¿Esa ya la hiciste? Sí, Sí, esa. em, no, creo que ya. ya estamos. Yo ya vi, pasé por Sí, barrio sí, por el sí, chat y sí. ya, Sí, ya Estefa, pasamos. ya estamos. Ah, bueno, listo, no, perfecto. Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. De verdad que, pues, muy importante toda esta información que nos compartes. Y ya, pues, desde el sector empezaremos a avanzar y a trabajar en este tema muy fuertemente. Súper, con mucho gusto y un placer. Estamos hablando. Feliz día para todos. Gracias. Y a Gracias, todos, que Chao. estés muchas bien. gracias por asistir y nos vemos, pues, en la próxima hora de la sostenibilidad. A todos que tengan buen día.